Buenos días. Good morning. Buenos días. My name is Dr. Chris Du. I head the Soy Carbon Lab at Agent Smith and Christopher Gordon Drew. Gill Architecture here in Chicago. I'm Trabajo honored aquí to have en been Chicago invited to y estoy talk to you about honrado life cycle carbon en haber sido emissions. invitado a hablar This is acerca probably de one of the las fastest emisiones. moving areas of interest in sustainable design at Esto the es una de moment. las áreas And de during this interés que más presentation, crecen I will y give you durante esta plenty of background presentación information yo les voy a on dar what life cycle información carbon emissions are, acerca de lo que son why estas they're so emisiones important, de carbono, how por we qué can son tan explore reducing importantes it, and the role, in y fact, the very complicated el role papel, that en building realidad el envelope papel plays in all of muy this. complicado que juegan en todo esto. Okay, let's start off with a few definitions. Vamos a empezar con algunas I definiciones. imagine most people are familiar with Yo these supongo que la terms, mayoría de but let's ustedes just ya está make sure. familiarizado con estos términos, pero bueno, vamos a Greenhouse gases asegurarnos. are gases that trap Los heat in the gases de efecto atmosphere invernadero son and gases report que its global atapan el warming calor en la potential atmósfera. relative to carbon dioxide. So when Reportamos, we talk about greenhouse gases, cuando we make nosotros hablamos de measurements of gases de efecto CO2e, carbon dioxide equivalent. invernadero, en realidad nos The body referimos al carbon of a equivalente de building dióxido de carbono. is the sum of greenhouse gas emissions arising from the construction, El maintenance, carbono and demolition of incorporado a building. en el edificio es la suma de los gases de invernadero que surgen de la construcción, mantenimiento y demolición del edificio. This includes emissions caused by extraction, Esto incluye manufacture, emisiones causadas por la extracción, la fabricación, el transporte, disassembly, and el armado y landfill. desarmado hasta el vertedero. Operational emissions arise from the day-to-day running of the building Las and emisiones include operativas direct surgen emissions de such as las operaciones burning diarias del natural edificio gas, e but incluyen also indirect combustión emissions de gas such as natural the y burning of emisiones coal to indirectas produce como el electricity quemar used by the carbón, por building. ejemplo, para producir electricidad para el edificio. Life cycle carbon is the sum of the El ciclo de embodied vida de operational carbono en carbon realidad es over la a defined suma period of del time. carbón incorporado y el carbón operativo a lo largo de un periodo de tiempo. Okay, so why are we interested? I think Entonces, most people accept the impact of creo climate que la change mayoría de las and personas understand acepta el it's impacto caused del by cambio increased climático y atmospheric entienden CO2. que esto se But what we're debe trying to do al here CO2 en la is atmósfera. reduce CO2 emissions Lo que queremos from hacer es air reducir las heating of emisiones buildings. a través de el armado de los edificios. Okay, so let's talk about the relationship between operational and embodied Entonces, carbon. hablemos acerca de la relación entre el carbón operativo y el incorporado. If we're going to build low carbon buildings, Si vamos we a need to understand where to construir focus our edificios efforts, and con un so bajo nivel de carbono, tenemos understand the que relationship enfocar between nuestros embodied and operational esfuerzos carbon is y important. entender la relación que hay entre estos carbonos. This chart shows the life cycle Este emissions over a gráfico 40-year muestra las period emisiones de of a carbono series of different a lo largo building de 40 typologies. años con diferentes You can see tipologías on de the construcción. left, A la izquierda, you can see ven, on the left we have 213-story buildings, tenemos 120-story, 65-story, 213.000 right edificios down to single-story buildings. de So varias a whole variety of alturas types. hasta de un solo In tipo. red, it is a 40-year CO2 emissions, and Ahí in grey, ven it is the en embodied gris carbon of the building. el carbono This being a typical incorporado. building, the life cycle emissions are dominated by operations. Vemos que el carbono operativo es el que domina las emisiones. However, as energy codes get more efficient, A medida que los códigos se hacen cada vez más exigentes, vamos a empezar a ver un cambio. Ahí ven que el rojo cada vez está disminuyendo. El área gris en el gráfico sigue siendo la misma, pero el área roja disminuye. O sea que hay edificios más eficientes y menos intensivos con el carbono. Entonces, ¿cómo se diseña un edificio de energía cero? Hay muchos factores a tener en cuenta, pero hoy nos vamos a enfocarnos en lo que puede decidir un equipo de diseño. Tenemos muchas herramientas a disposición, como los planos, por ejemplo, que diseñamos. En Estados Unidos utilizamos esta metodología para eficiencia de energía. Utilizamos el estándar de energía ASHRAE y esto ha mejorado desde los 70.
También hay muchos otros tipos de mediciones. Entonces también hay otros impulsores para controlar mejorar el uso de la energía. Y eso nos permite diseñar este tipo de edificios. Esto es un edificio en una ciudad que se llama Astana, que es la capital de Kazajstán. Tenemos una temperatura promedio bastante complicada, pero básicamente de todas formas podemos construir un edificio de este tipo. Tenemos varias herramientas a nuestra disposición. Tenemos el CFD, que son los estudios dinámicos por computadora. Tenemos esos estudios térmicos, tenemos simulaciones, scripts que nos permite estudiar el diseño. Tenemos una enorme cantidad de herramientas a nuestra disposición. Y tenemos, por supuesto, machine learning y algoritmos que básicamente también forman parte de nuestra caja de herramientas. Y además de las herramientas de diseño, tenemos muchísimos materiales para elegir. La fachada que ven ahí tenemos materiales que protegen a los ocupantes de la luz solar, que permiten controlar las condiciones atmosféricas del exterior. Así que básicamente es una estructura muy eficiente. También tenemos aislamiento con nanogel. También tenemos vidrio electrocrómico. Entonces hay una gran cantidad de materiales para seleccionar. Ahí nuevamente estamos en ese pabellón en Kazajstán. Ahí tenemos probablemente 0 Fahrenheit en el exterior en invierno, pero en verano llegan a temperaturas de 100 grados Fahrenheit. Quería hablar brevemente acerca de las influencias de las emisiones. En nuestra búsqueda para reducir las operaciones, tenemos la ayuda del sistema eléctrico que cada vez es más limpio. Los proveedores de energía cada vez utilizan más energías renovables. Entonces, este sistema se está volviendo cada vez más limpio. O sea que incluso si ustedes no hacen nada, estas emisiones de carbono probablemente se reduzcan. Básicamente porque está cambiando el uso de energía en este ámbito. Y vamos a empezar a ver que vamos a dejar de ver al carbono operativo como un factor dominante y vamos a ver más carbono incorporado. Esto lo muestra. Este es el mismo gráfico que habían visto antes, pero ahí estamos tomando en cuenta un sistema eléctrico muy, muy limpio en Vancouver, en British Columbia. Ahí se va la reducción del carbono operativo en comparación con el incorporado. Entonces, vuelvo aquí. ¿Cómo se reduce el carbono? La primera fase es usar menos materiales.
Rápidamente voy a explicar cómo se hace eso. Podemos diseñar edificios para que utilizan menos materiales. En el caso de un edificio alto, puede haber formas o muescas y eso permite el uso de menos material. Cuando diseñamos con menos material, por ejemplo, esta es una torre en Wuhan, en China, y ahí se ahorró básicamente un 10% de material. Y por supuesto, esto tiene el bonus de poder darle un carácter estético muy definitorio al edificio. También utilizamos otras herramientas como la optimización topológica para mejorar la fabricabilidad y reducir los desperdicios y optimizar la densidad de las barras de refuerzo. Y también podemos poner hormigón en los suelos, en los lugares correctos. Estas medidas realmente se basan en una coordinación muy estrecha entre el ingeniero estructural, el contratista del hormigón y el proveedor. No puedo exagerar lo importante que es este proceso de integración a la hora de obtener un resultado que sea bajo en carbono. Entonces, con respecto a la optimización de los materiales, hay varias cosas que podemos hacer. Mientras reducimos la cantidad de los materiales, también tenemos que tener en cuenta cómo reducir el carbono incorporado de todos los materiales que sí vamos a utilizar. Hablemos un poco del hormigón. Usamos mucho hormigón. Las estadísticas que tienen que ver con el hormigón son increíbles. Después del agua, es el material más utilizado de la Tierra. A nivel global, hay una cantidad enorme de estructuras por minuto que se levantan. Y es una tecnología que hemos estado utilizando por muchos años, miles de años. Y los elementos constitutivos, agua y el cemento, realmente no han cambiado. Y generalmente de este cemento es de donde vienen la mayoría de las emisiones. Y básicamente ahí estamos terceros en emisiones en Europa, detrás de China y de la India. Y este uso del cemento no está bajando, de hecho se usa cada vez más porque también hay aeropuertos, hay puentes y otra infraestructura que se construye. El uso se está incrementando drásticamente. Incluso aquí pueden ver en India, ahí parece muy pequeño. Si vemos China en términos de construcción, solamente pueden imaginarse el impacto que esto tiene en los niveles de CO2. O sea, una enorme cantidad del porcentaje tiene que ver con esta industria. Entonces, no es una sorpresa encontrar este tipo de estadísticas conectadas con la construcción de edificios altos. Este edificio a la derecha es la Central Park Tower en Nueva York. Y hay un cimiento de hormigón.
Esta estructura por sí sola, veces hablamos de 93.411 toneladas métricas de CO2. Para tener una idea, desde el inicio de la obra del edificio, esto equivale a más de 20.000 autos o electricidad que podrían haber utilizado 16.000 hogares. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir este número de carbono? Por ejemplo, un edificio típico de oficinas, queremos tratar de experimentar con lo que podemos hacer para reducir el carbono. En un edificio normal, este gráfico les muestra de dónde vienen la mayoría de las emisiones. Ahí pueden ver la estructura es al 65% cuando está sobre la superficie. Luego la envolvente, 16%. Los cimientos, 12%. Y el resto es un 7%. A la derecha pueden ver que las materias primas dominan todo lo que es el carbono incorporado. 49% del hormigón, las barras de refuerzo, 12%. Y la sorpresa, el aluminio también es 12%. Entonces, hay más todavía si incluimos el vidrio. Vamos a ver algunas de las mejoras en los materiales. Hay toda una serie de formas en las que se puede reducir el impacto del cemento. La industria del cemento, de hecho, es bastante activa a la hora de lograr esto. Está estudiando el uso de combustibles alternativos. También es importante el uso de otros sistemas. Y también están utilizando materiales suplementarios, como por ejemplo ceniza. Y eso también es común. Y eso se usa para reemplazar el cemento. Y también se utilizan restos de otras industrias. Esa cementa también se utiliza de industrias que ya no están funcionando. GGBS también está muy disponible. Y probablemente ahí hablamos de 1.000 kilos en valor. Mientras que hablamos de 100 en el caso del sustituto. También se pueden usar agregados y arena. De modo que es también una técnica el uso de agregados de bajo peso. Entonces, para nuestro proyecto utilizamos mezclas de hormigón que tienen, considera más o menos 150 kilogramos de CO2 por metro cuadrado.
Aquí pueden ver en este gráfico que se especifica que tienen alrededor de 130. Y eso es lo que pasa. Por supuesto que con el acero la situación es totalmente distinta. En el acero se puede ver en este gráfico, hay una relación directa entre la energía que se crea y el carbono incorporado. Pueden ver que donde tiene mucho CO2, el carbono incorporado es alto. Y en otros lugares hay menores emisiones. El carbono no incorporado tiene un valor menor. Esto presenta algunos desafíos también en esta industria, porque las fundiciones de acero también son una parte muy importante de las comunidades donde funcionan. Entonces, éticamente es complicado para solicitar a los proveedores que, por ejemplo, se compre acero de otro país. Eso no se puede hacer. Entonces, básicamente, tenemos que pedirles a estas acerías que compensen y inviertan en medidas para compensar esa producción. La sostenibilidad no tiene que ver solamente con el carbono, sino que tiene que ver también con las personas. Entonces, volvemos a este gráfico y ahí finalmente podemos hablar de la envolvente. Este es el gráfico que habíamos visto antes, pero tenemos el acero y el hormigón. Esto se hace comúnmente. Ahí vemos que si mejoramos el acero y el concreto, la proporción relativa de aluminio también se incrementa. Entonces, en este gráfico era algo de 16%. Y aluminio y vidrio era 16%. Pero una vez que se mejoró la parte del hormigón, ahora tiene 28%. Entonces, ¿cómo se reduce ese número? El aluminio es un producto muy importante en términos del carbono incorporado. Vemos variaciones significativas de menos de 2 kilogramos hasta 20 kilogramos. Y esto depende mucho de dónde viene el aluminio y el contenido de reciclado. Es muy similar al acero, la relación que hay entre las emisiones y el carbono incorporado en el aluminio. Hay otro tema con el que hay que tener cuidado. Y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. A diferencia de otros materiales, toda la envolvente tiene una importancia muy grande a la hora de reducir las emisiones.
Entonces, todo el mundo entiende que hay como un tema de equilibrio entre lo que es la luz del día natural, que por lo general es algo que queremos maximizar, y todo lo que tiene que ver con la ganancia solar, que en el verano queremos minimizar. Entonces, ese equilibrio todos lo entienden. Pero también hay otro equilibrio más que hay que alcanzar, y es el que hay entre el carbono incorporado del envolvente y la operatividad. Esta relación entre el diseño de la fachada y las emisiones operativas y las incorporadas es algo muy complejo. Y aquí la línea naranja se ven los ahorros de gas. Esto es debido al mayor uso de aislación. Entonces, si hay más aislación, las emisiones que tienen que ver con la calefacción bajan. Esto básicamente tienen la diferencia entre lo que está construido en base al código. Y ahí pueden ver que hay un aumento en el carbono incorporado, muy leve. Pero sí hay una reducción muy grande en todo lo que son las emisiones operativas. Sin embargo, a medida que tratamos de reducir estas emisiones, y se usa más electricidad también para calefaccionar los edificios, por supuesto que en muchos países la electricidad se logra con energías renovables. Entonces ahí el gráfico es muy diferente. La línea verde representa el ahorro en CO2 generado por electricidad. Lo que se ve es que virtualmente no hay un beneficio en las emisiones de CO2. El aumento de carbono incorporado apenas es compensado, o tal vez ni siquiera es compensado, por esa reducción de CO2 en lo que tiene que ver con el uso de la electricidad. Este es un desafío que estamos tratando de resolver. Estamos desarrollando herramientas que nos permiten probar las emisiones de carbono incorporado mientras estamos diseñando. Entonces, como industria, tenemos que tener estudios como estos en lo que tiene que ver con el diseño de fachadas. Es importante entender que las emisiones de carbono incorporado ya se están liberando incluso antes de que haya ocupantes en el edificio, mientras que las operativas se repiten durante muchos años. Y el calentamiento global es un problema que tenemos ya hoy. Así que vemos que hay edificios en los que se puede reducir ese ciclo vital. Este es un edificio que nuestro cliente quería fuese neutral ya en el año 2030. Entonces hubo diferentes tecnologías que nos permitieron lograr eso. Así que creo que la recomendación es que como industria tenemos que empezar a hacer estos análisis de ciclo vitales de los edificios ya en las primeras fases preliminares del diseño,
Y tenemos que analizar los materiales y opciones de diseño, las opciones de familia de materiales y las especificaciones de esos materiales. Y también hacer las mediciones de CO2. Y eso concluye mi presentación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Drew. Ha sido una presentación sumamente importante. Tenemos acá algunas preguntas del público. Y la primera es, ¿cuál es su visión sobre el futuro sustentable de la arquitectura sustentable? ¿Estás traduciendo? No puedo. Okay. The question is, thank you very much for your presentation. And we have a few questions here. The first one is, what is your vision for the future of the sustainable architecture? Well, that's a straightforward question enough. Bueno. What we obviously want to do is design net zero carbon buildings. La idea es... No escucho bien. But life cycle carbon. O sea, que lo repita. What is your vision for the future of the sustainable architecture? My vision is that one day, mi visión es que un día net zero carbon, los edificios tendrán un menor ciclo de vida de carbono. The challenge is to reduce embodied carbon. We know how to El reduce desafío operational es que carbon. nosotros sabemos cómo reducir el carbono operativo. We do have some very exciting technologies Y in tenemos the algunos embodied carbon world. tecnologías que realmente me entusiasman. The first thing is there are some concrete aggregates that hay algunos agregados en carbon el hormigón negative que son negativos en carbono. Made by Blue Planet and Carbonate Systems. Con sistemas carbonados. And these products take CO2 out of the atmosphere to make limestone artificially. Y también se pueden lograr artificialmente. So you can potentially have carbon negative concrete. Entonces, potencialmente uno podría tener hormigón que sea negativo en carbono. Then the other tools are otras herramientas offsetting. There's an aluminium producer in Iceland. Compensación de aluminio, por ejemplo, que hay en Islandia. Who provide the aluminium at the factory gate with zero carbon. Que realmente pueden proporcionar aluminio con carbono cero a causa de la compensación. There's also a lot of discussion about using wood. También hay todo un debate acerca del uso de madera en la construcción. Although personally, I'm not convinced that is the right way to go. Personalmente, a mí no me convence que esta sea la metodología correcta. But that is my vision. Pero esa es mi visión. Thank you. We have another question here. In reference to carbon footprint and its reduction, which advice could you give us to someone who is designing a new project? It depends on the type of project. Bueno, depende del tipo de proyecto, pero. But I think that you have to consider both operational emissions. Considerar tanto las emisiones operativas and embodied carbon emissions. Y las emisiones de carbono incorporado. If your project is in a country where o sea, si el proyecto es en un país donde la mayoría de la energía es considerada renovable, and assuming your building is electric powered, y el edificio básicamente recibe energía eléctrica, the focus should be on embodied carbon. Entonces ahí el carbono incorporado. But if the building is in a country where the grid is dominated with fossil fuel power, si el país, por ejemplo, todavía utiliza para la generación combustibles fósiles, your focus should be operational emissions. Uno ahí tiene que enfocarse en lo que son las emisiones operativas.
Pero no es una situación de si es una cosa o la otra. En realidad uno tiene que ocuparse de los dos aspectos. Lo que yo estoy tratando de señalar es dónde puede estar la prioridad. And I strongly advise, using Y yo les aconsejo passive design measures que utilicen to reduce medidas energy, so pasivas para the shape of the building, reducir la energía, por ejemplo, con la natural forma daylight, natural sunlight when necessary. del edificio y tratar de aprovechar mejor todo lo que es la energía solar. Things such as that help with resiliency as well. Eso también ayuda con la resiliencia. I have a question for myself before the question that is on the screen. All this substitution of materials with a benefit in the embodied carbon, how much they may affect the total cost, and if there are some incentive from governments to contribute reducing or giving benefits to architects and builders using these technologies that use less carbon embodied materials in the United States, in the whole world. What are the reference you can give to us? Okay, so that's a very good question. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Es una pregunta en realidad que surge todo el tiempo. So if you look at concrete, for example, si nosotros nos fijamos en el hormigón, porque ahí es donde están la mayoría de las emisiones. Cement is it's almost a fixed price everywhere in the world, and so anytime you can replace cement with something cheaper, it's obviously a good thing. En otros lugares se busca reemplazar el cemento por algo más económico. Fly ash is a waste product, so it's very cheap. Las cenizas en ese sentido son muy baratas. So blast furnace slag is also a waste product, but it has to be processed a little y bueno, también es necesario procesarlo un poco. So often, replacing a little bit of cement with these materials represents a cost saving. Por ahí reemplazar una cantidad de hormigón con estos materiales representa un ahorro. Although if the country you're building in has no steel industry or no coal-fired power stations, por supuesto, si el país donde uno está construyendo no tiene industrias como acero o carbón, entonces hay que importarlo. There's a cost. Y bueno, ahí hay un costo. In the case of steel, en el caso del acero, in the United States, for example, en los Estados Unidos, is 97% recycled content. La mayoría del acero tiene un 97% de contenido reciclado. But in other countries, you might have to import recycled steel. Bueno, puede ser necesario importar ese acero reciclado y eso, por supuesto, agrega el costo. In the case of things like offsetting, en el caso de la compensación, bueno, la compensación es relativamente económica de lograr. The cost of offsetting carbon dioxide can be highly variable, but it's typically $20 or something like that per ton. Puede ser realmente variable, pero generalmente es algo de $20 por tonelada. Which is often a small part to pay. Que bueno, es un precio pequeño, ¿no?, para pagar. But ironically, the challenge isn't so much direct costs, it's indirect costs. No creo que realmente el desafío sea tanto los costos directos, sino los indirectos. So in the case of concrete, when you replace cement with another material, del hormigón, si es que hay que reemplazar con otro material, it can change the curing properties of concrete. Eso puede cambiar las propiedades curativas, making it slower to cure. Entonces puede que se cure más lentamente. And therefore it affects the construction process, y por which lo can tanto, add los to efectos cost. en lo que es la construcción pueden realmente incrementar el costo. So if you design understanding that, it's si uno fine. ya diseña teniendo eso en cuenta, problema. But if you just at the last minute replace Ahora, cement si with ustedes tienen something que hacer else, ese reemplazo del cemento por otra cosa a it último can momento, add, bueno, it can add time to the entonces project, generalmente el proyecto va a tardar más. which needs to be considered because of Y cost. es algo que, bueno, esa parte del costo no se puede perder de vista. I hope that answers your question. ¿Eso Yes, responde a la pregunta? Absolutely. Thank you very much. Another question. Do you think that the use of materials will progressively mutate into sustainable materials such as ecological bricks? Let me translate. ¿Piensa usted
que el uso de materiales mutarán progresivamente en productos sustentables como ladrillos ecológicos? I think those ecological bricks are a fantastic product. Los ladrillos ecológicos son productos fantásticos. And they have their place in, especially in low cost housing or even higher cost housing. Su lugar en la construcción de viviendas, sobre todo de alto costo también. And I think there's other natural products being used. Creo que hay otros productos naturales que se utilizan, que también, por ejemplo, madera. But there's other things, some insulation products like wool insulation. Pero, bueno, ahí se utilizan otros productos para aislación, como lana o alguna tela reciclada para lograr esa aislación. There's cellulose insulation as well from hay recycled también, paper. Celulosa que se utiliza para aislación, papel reciclado. And there's a lot of technologies that use natural materials. Tecnologías que utilizan materiales naturales. Many of them, unfortunately, can only be used in Desafortunadamente, muchos de ellos solamente se pueden utilizar en construcciones pequeñas. Which is great, because those buildings lo cual are está bien, built locally. Porque muchas veces esto tiene que ver con construcción local. But really, in a big building, pero cuando hablamos de una torre, por ejemplo, las oportunidades del uso de esos materiales en una escala tan grande generalmente no está ahí, no está presente. Si pensamos en lo que es la envolvente de un edificio, hay códigos contra incendios que impiden el uso, por ejemplo, de estas telas o lanas o este tipo de aislaciones. Pero estamos viendo una tendencia al uso de materiales naturales también. Incluso cosas como bambú laminado o terracota incluso. Entonces estamos viendo materiales más amigables con el medio ambiente que se están utilizando en la construcción. Pero bueno, eso por supuesto palidece frente a lo que es el uso de los materiales conocidos de construcción, como por ejemplo los metales. We have a couple more questions. Sure. New buildings are using glass facade, but what happens with global warming? Isn't it a bit contradicting? Let me translate this. Los nuevos edificios están usando fachadas de vidrio, pero ¿qué sucede con el calentamiento global? ¿No es un poco contradictorio? That's a very good question. Es una buena pregunta. Las fachadas de vidrio representan un gran problema para nosotros. Porque todo el mundo quiere vidrio desde la base hasta la punta en su edificio. Entonces hay bastante presión para hacer edificios muy vidriosos. Entonces hay muchas oportunidades para mitigar este efecto, ¿no? Este impacto. Por ejemplo, en el vidrio mismo hay tecnología que se puede utilizar para regular las emisiones. Hay bajo nivel de emisión. Bajo nivel de emisión solar. Entonces, por ejemplo, los revestimientos, hay bastante disponibilidad. Hay otras herramientas como recubrir el vidrio. También podemos cambiar la colocación. Pero bueno, al final el vidrio es por donde entra la mayoría del calor, entonces uno quiere un edificio con vidrio muy eficiente.
Y uno trata de ir a vidrios así de doble lámina, esos sistemas duales, donde uno pueda cubrir esas cavidades, aislar el vidrio. Pero eso es bastante costoso. No doubt. We have now another question from Stanji. The carbon discussion is no doubt complex and solution space multivariable. Can you share the top 3 things our collective facade industry can do to start making an impact? Let me translate. La discusión sobre el carbono sin duda es compleja y las soluciones permiten o llevan a un conjunto de variables múltiples. ¿Puede usted compartir con nosotros las 3 cosas principales, las 3 elementos principales para nuestra industria, para la industria de las fachadas, que pueden llegar a ser o pensar generar un impacto? Bueno, el desafío que tenemos es que queremos una fachada muy eficiente, que tenga poco carbón incorporado. Y muchas veces el enfoque más sencillo es poner más aislación. Y cuando ponen más aislación, tienen más carbón incorporado. Dependiendo de dónde estén en el mundo, esa inversión puede dar dividendos o no a futuro. Lo que tenemos que tratar de hacer es diseñar las fachadas de manera más eficiente, utilizando sistemas múltiples. Las cosas deberían salir bien. Un vidrio con una mejor performance. Aislación. Y todas las industrias tienen la responsabilidad de reducir su propia huella de carbono. Entonces, por ejemplo, en la industria del aluminio está examinando diferentes tecnologías para elaborar el aluminio. Están buscando tecnología de carbono. Están incrementando la cantidad de material reciclado. Y están usando básicamente energía más limpia para elaborar el aluminio. Ahora, lo mismo se puede aplicar en la industria del vidrio. Cada paso en el proceso de fabricación tienen que cuestionarlo y decir cómo puedo hacer para reducir las emisiones de carbono en este paso. Por ahí, en lugar de utilizar gas, pueden utilizar electricidad. Pueden evitar utilizar electricidad que sea derivada de combustibles fósiles. Ahora, desde la perspectiva del diseño, tenemos que utilizar mucho más sentido común que el que normalmente aplicamos. Aplicar principios de diseño pasivo, darle forma al edificio y orientar el edificio correctamente. Creo que eso contesta la pregunta. Without any doubt. Thank you very much. Do you have more questions? Well, we do not have more questions. We are very happy with your presentation, and we learned a new point where we have to begin to discuss and to analyze with all the industry in order to have more sustainable buildings from the starting point, from the design, and using, considering the embodied carbon, not only the efficiency during operation. Así es.
Gracias. Realmente el carbono incorporado últimamente se está transformando en un tema candente. Thank you very much, Drew. Please, Drew. Gracias.